me gusta mucho la forma como se ministra, como se adora a nuestro Dios. Como debe ser de una manera fluida, natural. Y es donde la presencia del Señor se siente y nos gozamos en su presencia. Amén. ¿Cuántos tienen frío? Aquí no, ¿verdad? Aquí hay calefacción. Pero hoy hemos tenido un día bien frío. Pero gracias al Señor ya estamos acá y la iglesia prácticamente está llena. Y escuchaba ahora los saludos de toda la gente que se está conectando también a través de las redes sociales. Una iglesia grande, ¿verdad? Y no se limita solamente aquí en New Jersey, sino que gente fuera del país está también participando de este culto de adoración. Bien, mi nombre es Hugo Olivas, soy de Costa Rica. Ya en alguna oportunidad les había dicho que vengo del país de Centroamérica, del Pura Vida, ¿verdad? Del Pura Vida, de la tierra del gallo pinto. Así que si no conoce Costa Rica, tiene que hacer planes para ir a visitarlo, o obviamente para que vaya a disfrutar de las cosas naturales que hay allá. De la Suiza centroamericana, le dicen, sí. Pero también, si no conoce Costa Rica, si nunca había escuchado, por lo menos ahora cuando ya nos podemos saludar o despedir, nos podemos decir pura vida, que le vaya bien, ¿verdad? Así que es una expresión bien tica. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos bendiga con su presencia, que nos dirija, que en esta hora su voz la podamos escuchar en medio de tanto ruido, ¿no? Que de este mundo que siempre intenta persuadirnos, que intenta confundirnos. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, oh Dios, y te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, Señor, tú nos amas. Nos llamas y nos invitas constantemente, Señor, abrir nuestro corazón. Dios, que en esta hora podamos escuchar tu voz, que la dirección de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Háblanos, oh Dios, estamos atentos a recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hoy es 15 de enero, ¿cierto? 15 de enero, ¿se han puesto a pensar ustedes cómo pasa el tiempo de rápido? ¿Hace cuánto estaban haciendo muchos preparativos para hacer la actividad familiar de la despedida del año 2021? Y hoy estamos prácticamente a la mitad del primer año del 2022. El tiempo pasa rapidísimo. Yo no sé si tal vez usted en este tiempo o al finalizar el año pasado, usted tiene la costumbre de hacer un alto en el camino y volver a hacer como una evaluación interna, una intervención interna, ¿verdad? Mirar hacia adentro y decir, vamos a ver, ¿qué necesito yo para mejorar, para cambiar? Quizás no necesitamos que inicie un nuevo año para cambiar. Quizás lo único que necesitamos tal vez es un cambio de actitud. Volver a ver hacia adentro, una retrospección, mirar hacia adentro y decir, ¿qué necesito yo para ser una mejor persona? ¿Qué necesito yo para ser un mejor creyente? ¿Qué necesito yo para ser un mejor padre de familia, una mejor madre de familia, un mejor hijo, un mejor estudiante? ¿Qué necesito yo para ser una mejor versión de persona? Bien, y para eso necesitamos no hacer una evaluación superficial. Necesitamos de verdad entrar hacia adentro, mirar hacia adentro y hacer un análisis crítico de quizás tal vez las oportunidades que hemos desperdiciado, de la forma como Dios nos ha invitado, nos ha hablado y quizás como nosotros por las múltiples ocupaciones que tenemos hemos despreciado esa voz, ese llamado. Y bueno, Dios siempre nos da la oportunidad de mejora. Dios siempre nos da la oportunidad de poder escuchar su voz. Un poeta, filósofo español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase que les voy a mencionar, pero incluso es una frase que está escrita allá en uno de los campos nazis, allá en Auschwitz,
Está escrita una de esas frases que dice así, se lo leo literalmente, dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Se lo vuelvo a decir: quien olvida su historia, la historia del pasado, está condenado ¿a qué? A repetirla. Cuando olvidamos, y cuando volvemos a ver hacia atrás y olvidamos quizás nuestras malas experiencias, volvemos nuevamente a cometer los mismos errores. Por eso es que en la palabra de Dios siempre reflexionamos a partir de la parte histórica que podemos encontrar en nuestras Biblias, de cómo el pueblo de Dios una y otra vez por desobediencia se separaron de sus caminos, dejaron de escuchar su voz, y en algún momento las futuras generaciones también, que habían despreciado, que habían desechado aquella voz de Dios, se habían alejado y habían terminado tristemente lejos de Dios, a manos de sus enemigos. Primera de Reyes, encontramos una historia hermosa de un hombre, de un profeta. Hoy no solamente vamos a estudiar acerca del rol de este profeta en el pueblo de Israel, sino que vamos a mirar un poquito la parte humana de este hombre. Es más, Santiago dice, capítulo 5, versículo 17, de este hombre llamado Elías, el profeta Elías, que es uno de mis quizás personajes bíblicos, quizás más influyentes en mi vida por la forma como obedecía a Dios. Pero la palabra de Dios en Santiago, el capítulo 5, el versículo 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso quiere decir que Elías no era un hombre sobrenatural, era un hombre como usted o como yo, con sus vivencias. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de Elías, de la parte humana de Elías, de ese ser humano de Elías, de ese ser humano que en algún momento, ¿verdad?, está arriba en lo máximo de su experiencia cristiana, pero quizás en algún momento estuvo en la parte más baja. Y quizás usted se puede identificar con este hombre Elías y que usted dice: bueno, yo en algún momento he sentido la presencia del Señor, he vivido una vida diferente, pero hoy quizás me siento desanimado, quizás me sienta desanimada, quizás hoy no vea la vida con optimismo, quizás hoy tal vez solo cosas negativas pienso, quizás hoy solo me conecto con cosas que quizás me desgastan física, emocional, psicológicamente. Hoy no siento que mi experiencia cristiana sea la mejor, sea la más correcta. Ay, yo recuerdo cuando comencé, ¿verdad? Dice tal vez algún hermano, tal vez algún amigo. Ay, yo recuerdo cuando comencé, ese celo que sentía, ese deseo de estudiar la palabra, pero hoy ya en mi caminar, 15 años de caminar, 20 años de servir, yo ya siento que mi experiencia cristiana ya no es la misma. Ya no es aquel deseo de buscar al Señor. Ya no existe, ya se ha ido apagando. El capítulo Primera de Reyes, el capítulo 18 nos habla un poquito acerca de la triste experiencia del pueblo de Dios. Cuando hablamos de Israel, ya hablamos aquí un contexto donde el pueblo de Israel se había dividido en dos. El pueblo de Israel, ¿recuerdan? El reino del norte y el del sur. Estaba Israel y ¿saben qué más? ¿Cuál es el del sur? ¿Cómo se llama el sur? A ver, Judá. Así que dice la palabra del Señor que Israel, algunos reyes de Israel comenzaron a gobernar sobre Israel. Pero dice la palabra que aquellos reyes habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y noten ustedes qué triste, porque cuando uno comienza a leer Primera de Reyes y se da cuenta cómo el pueblo de Dios, aquel pueblo que había sido llamado, aquel pueblo que había sido sellado con un propósito especial, que era anunciar, ¿verdad?, a los pueblos paganos el verdadero Dios.
aquel pueblo comenzó a adoptar costumbres de todos los pueblos paganos. Y en ese contexto, el capítulo 18, dice la palabra del Señor que había un rey, incluso se lo lee antes desde el capítulo 16, un rey llamado Onrí. Y dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El capítulo 16, versículo 25 en adelante dice eso. Onrí hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Noten ustedes la característica que le dan a este hombre, a este rey. Los imaginen ustedes lo que es estar escrito en la historia de la Biblia y que le digan: este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios más que cualquier otro rey. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 29 que cuando este hombre murió, su hijo fue el que tomó su lugar. Versículo 20 dice del capítulo 16: y comenzó a reinar Acab, hijo de Onrí, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onrí, sobre Israel en Samaria 22 años. O son 22 años de reinado. Y dice la palabra: y Acab hizo lo malo, hijo de Onrí, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que fueron antes que él. Y no solamente eso, dice el versículo 31 que allí, además de todo lo que había hecho, tomó por esposa a una mujer llamada Jezabel, hija del Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera. Y Acab hizo provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Noten ustedes lo que hizo este hombre, este rey. Ahora este rey comenzó a implementar un sistema de oración totalmente pagano. Ahora incorporó al sistema religioso de Israel dioses paganos. Se casó con una mujer que era pagana y comenzó a adorar, dice la palabra. Adoró a Baal, a Acera. Aquella diosa Acera era considerada como la diosa de la fertilidad, como la diosa de la sexualidad. Era incluso para algunos considerada como la diosa que les daba la victoria, la diosa de la guerra. También incorporó a este Baal, a este dios pagano egipcio, que era llamado el dios de la tormenta. Noten ustedes qué interesante con esto que les estoy diciendo, porque esta diosa, Acera, era la diosa de la fertilidad. Así que los egipcios que adoraban, ahora los israelitas que adoraban, creían que esta diosa era la que permitía que la tierra fuera fértil. Era la que permitía que la tierra diera su fruto. Que este dios Baal, incluso, que era el dios que estaba a cargo de toda la naturaleza. Era el dios que hacía caer la lluvia. Era el Dios que hacía caer en algún momento el agua para que las flores, para que los árboles, para que el fruto de la tierra creciera, se desarrollara. Así que ahora el pueblo de Israel está adorando dioses paganos. Y en ese contexto es donde surge la figura de aquel hombre llamado Elías. Cuando Elías comenzó a ver esto que se estaba ocurriendo en el pueblo de Dios, dice la palabra, usted lo puede leer ahora, puede tomar el tiempo para quedarse en su casa y estudiar esa historia tan hermosa, donde Elías, dice la palabra del Señor, se llena de celo. Y es ahí donde Dios comienza a tratar con Elías. Y le dice, bueno, durante 3 años y medio va a dejar de caer agua sobre la tierra, porque yo soy el Dios eterno.
Y quiero demostrarle al pueblo de Israel quién es el verdadero Dios. No es Baal el que hace caer el agua. No es Acera la diosa de la fertilidad. Es el Dios de Israel. Y la palabra del Señor dice que este hombre, Elías, se presentó delante de Acab y le dijo que por mi palabra dejará caer agua. Y por mi palabra, en algún momento, cuando Dios lo diga, volverá a caer agua. Y se marchó aquel hombre. Y todos conocemos el contexto de la historia. La palabra del Señor dice que por un tiempo, 3 años y medio, durante 3 años y medio, el agua no caía. Las plantas no crecían. Yo me imagino aquellos sacerdotes de Baal, aquellos sacerdotes o sacerdotisas de Acera, ofreciéndole sacrificio a sus dioses para que cayera agua del cielo y no podían. No había fertilidad. Los animales estaban muriendo. Los lagos, los arroyos, los ríos se habían secado. El agua no caía. Israel no solamente ahora estaba atravesando una situación de idolatría, sino que estaba pasando necesidades. Había hambre. En algún momento, por desobediencia, gracias, por desobediencia, nos alejamos de lo que Dios desea para nosotros. Comenzamos a pasar necesidad. Comenzamos a sentir realmente que las cosas no marchan, no caminan bien. Y en ese contexto, Dios llama a Elías y le dice: Elías, es el momento de presentarse delante de Acab. Es el momento realmente ahora sí que aquel pueblo comprenda que yo soy el verdadero Dios. Y es aquí donde se desarrolla una de las historias más hermosas que podemos encontrar en la palabra del Señor. Elías se presenta delante de Acab y cuando Acab lo ve le dice: ¿eres tú el que está perturbando a Israel? ¿Eres tú el que tiene a Israel en esta condición? Y Elías le dijo: no soy yo. ¿Eres tú en esa actitud? Y Elías lanza uno de los mayores retos. Allá en aquel monte, en el monte Carmelo, Elías le dice: vamos a hacer hoy un reto y hoy vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y el capítulo 19, encontramos una de las historias más poderosas de la palabra del Señor. Capítulo 18 y capítulo 19. Allí Elías le lanza el reto. 450 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Acera. Y Elías le dijo: vamos a hacer un altar y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Hoy vamos a ver quién es el verdadero Dios. Hoy vamos a tener que intentar de dejar de claudicar entre dos pensamientos. Hoy vamos a demostrar, hoy va a quedar demostrado claro cuál es el verdadero Dios, el que merece la adoración. Y allí en aquel monte, dice la palabra del Señor, construyeron un altar. Y Elías le dijo: el primero que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el verdadero Dios. Y Elías les da la oportunidad a aquellos 900 sacerdotes de Baal, de Acera, de construir un altar, de poner en altar ahí lo que se iba a sacrificar. Y durante el tiempo, dice la palabra del Señor, que durante la mañana aquellos sacerdotes, sacerdotisas comenzaron a hacer un culto, un ritual alrededor de aquel altar. Comenzaron a invocar a sus dioses.
Y ahí estaba Elías viendo a aquellos adoradores de aquellos dioses paganos, intentando hacer caer fuego del cielo al dios de la tormenta, al dios de la fertilidad, a la diosa de la guerra. A eso le estaban clamando. Y allí estaban intentando. Y dice la palabra del Señor que como a mediodía, Elías les comenzó a gritar: hey, griten más fuerte, hablen más duro. Quizás su Dios está dormido, quizás no los escucha. ¿Se imaginan ustedes? Y dice que aquellos sacerdotes con lanzas se rompían en sus cultos satánicos ahí, se rompían el cuerpo, se cortaban. Pero dice la palabra del Señor que Elías les dijo: ahora es mi turno. Y tomó el altar, construyó el altar, tomó 12 piedras alrededor, puso la leña, puso lo que se iba a sacrificar encima y pidió que depositaran ahí en 6 cántaros que habían, en 4 cántaros que habían agua. Y pidió otra vez que depositaran agua ahí. Y pidió una tercera vez que pusieran agua encima de aquel altar. Y en el momento dice que Elías clamó al cielo. Y clamó al Dios de Israel. Y en ese momento, clamando al Dios de Israel, fuego cayó del cielo y consumió aquel altar. La leña, las piedras, todo lo que estaba ahí fue consumido. Y Elías, dice su palabra, que tomó aquellos 900 sacerdotes y a todos le quitó la vida. Allí el pueblo de Dios, dice la palabra, que se postró y clamaron y dijeron: ese es el verdadero Dios. ¿Se imaginan ustedes qué impresionante hubiese sido estar ahí? Ver ese momento, ver ese poder de Dios, donde el fuego cae y consume aquel altar. Impresionante, impresionante. Elías vio como aquel pueblo, como el pueblo de Dios, parecía que había reconocido verdaderamente quién era el verdadero Dios. Y allí es donde ahora sí nos preparamos a estudiar la vida de Elías como ser humano, como hombre. Dice la palabra que Acab salió corriendo donde su esposa Jezabel y le contó las noticias de todo lo que había pasado, de todo lo que Dios había hecho. Y también le contó cómo aquel hombre, Elías, había matado a aquellos sacerdotes. Y la palabra del Señor dice que más bien aquella mujer Jezabel, en el capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice que Jezabel le dijo: te juro que hoy vas a estar como estos sacerdotes. Y es aquí donde la palabra del Señor, el capítulo 19 en adelante, dice que Elías se llenó de temor, se llenó de miedo. Y dice que se fue de aquel lugar porque se sintió amenazado, porque se sintió que su vida estaba en riesgo. ¿Se imaginan ustedes? Aquel hombre que había visto caer fuego del cielo, aquel hombre que había visto el poder de Dios actuando poderosamente, ahora tenía miedo, ahora se sentía en peligro, ahora tenía la necesidad de huir de ese lugar para salvar su vida, porque aquella mujer lo amenazó. Y no porque era mujer, ¿verdad? No me van a decir la mujer: ay, qué machista. No, 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 ¿verdad? Porque yo sé que también tal vez aquí algunos hombres dicen: no, sí, es que cuando mi esposa habla yo hago, ¿verdad? O por ahí tal vez aparezca un hombre ahí medio valentón que diga: no, en mi casa aquí mando yo. Y el que dice la última palabra siempre soy yo, ¿verdad? Sí, mi amor, es la última palabra, sí, mi amor. Se hace no, pero es el tema de lo que estaba ocurriendo. De que aquella mujer le había amenazado, de que aquella mujer quizás que no representaba una amenaza para Elías,
porque Dios estaba de parte de Elías. Quizás no era eso lo que Elías tenía miedo. Quizás lo que se sentía tal vez era triste de ver, quizás de que aquel pueblo no entendía, no reconocía. Pero aún así Elías se llenó de temor y huyó de aquel lugar. Y dice la palabra, capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: bástate ya, oh Jehová, quítame la vida. Noten ustedes la parte humana de Elías. Caminó por el desierto. Llegó a un lugar, a un enebro allá en Judá. Y estando debajo del enebro, comenzó a hablar con Dios. Señor, ya no quiero vivir. Señor, quítame la vida. Y hoy quizás tal vez le estoy hablando a una persona que se siente como Elías, que ha visto en el pasado las obras maravillosas de Dios en su vida, que ha sido testigo del poder de Dios en su vida, pero quizás hoy en un contexto de pandemia, quizás hoy en una situación particular, quizás hoy en una situación de enfermedad, hoy quizás que está enfrentando una depresión, un trastorno del estado del ánimo. Hoy quizás está enfrentando una situación complicada de vida, una separación. Me decía hace un tiempo atrás una mujer, Hugo, mi esposo nos dejó abandonados. Nos dejó abandonados a mí, a mis 2 hijos. Se fue con una mujer, se fue lejos. Hoy ni siquiera se quiere hacer responsable de sus hijos. Lo que a mí más me genera dolor es que ni siquiera llama a sus hijos para saludarlo. Aquella mujer desesperada. Hugo, ¿qué hago con mi vida ahora? Hugo, ¿qué hago con mis hijos ahora? Quizás en una situación particular como esta, usted necesita recordar qué es lo que hizo Dios en su vida, qué es lo que ha hecho Dios en su familia. Cómo Dios a usted le ha sostenido allí deseando morirse. Dice la palabra del Señor, estaba Elías. Y en ese momento Elías se queda dormido. Y la palabra del Señor, el versículo 6, dice que allí estando allí, un ángel se apareció donde estaba Elías. Y me gusta cómo la palabra del Señor lo menciona, lo describe. El capítulo 19, versículo 5 dice: y un ángel le tocó. ¿Se imaginan ustedes ahí Elías durmiendo? Llega el ángel y lo toca y lo despierta. En ese momento que lo toca, Elías se despierta y dice que ve que el ángel le había preparado una torta, le tenía ahí agua para que se pudiese alimentar. Y le dijo: levántate y come. Y Elías comenzó a comer. Se comenzó a alimentar nuevamente, pero dice la palabra que se volvió a quedar dormido. Y allí dice la palabra nuevamente que el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesús. Se acercó allí donde estaba Elías nuevamente y lo despertó y le dijo: Elías, levántate, que todavía hay una gran jornada para ti. Y dice la palabra que con ese alimento Elías se puso de pie y comenzó a caminar durante 40 días. 40 días caminó, 40 días, 40 noches. Y se fue para un lugar particular. Se fue para el monte Horeb. Noten ustedes aquí lo que hizo Elías. Elías no huyó de la presencia de Dios. Elías se acercó a aquel lugar santo, aquel lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, aquel lugar donde la presencia de Dios se manifestó, donde entregó las tablas allá en el Sinaí, en el Horeb. Allá se fue Elías. Esa es la actitud que tiene que tomar un hijo de Dios en medio de los problemas.
reconocer a Dios, buscarle a pesar de la situación, a pesar que quizás hoy no me sienta bien, busco al Señor con más intensidad. A pesar de que hoy quizás emocionalmente estoy derrumbado, derrumbada, hoy busco la presencia de Dios con mayor intensidad. Porque es allí donde encontraré consuelo. Porque es allí donde Dios me tomará nuevamente, me reconfortará. No es lejos de su presencia, es cerca de su presencia, donde puedo ver yo lo que Dios tiene para mi vida. Es allí. Elías se acercó, buscó ahí a pesar de que quizás no se sentía bien. Y dice la palabra que allí en el Horeb, allí donde la presencia de Dios, donde el Shekinah de Dios se manifestaba, se manifestó, allí Elías encontró una cueva. En esa cueva Elías, donde se sentía solo, donde quizás se sentía desanimado, donde se sentía triste, allí Elías se quedó. Pero Dios no quiere que sus hijos permanezcan allí aislados en una cueva. Dice su palabra que Dios en ese momento, en esa circunstancia, nuevamente le habló a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Noten ustedes como Dios le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Dios no le dijo: Elías, ¿qué haces allí? No, ¿qué haces aquí? Significa que Dios estaba allí con Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en este lugar? Tú tienes un llamado especial, Elías. Tú tienes un plan y un propósito que cumplir. Tú tienes que entender que no estás solo. ¿Qué haces aquí en esta situación? En esta condición. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, el versículo 10 comienza a decirle, comienza a sacar: Señor, es que he sentido un celo. Dios, es que mire, han matado a los que han predicado, a los que te han servido, y aquí están ahora buscándome para quitarme la vida. Hoy, Dios, me siento solo, me siento defraudado, me siento decepcionado, me siento que lo que estoy haciendo por ti, oh Dios, quizás no tiene sentido. La palabra dice que Dios le dijo: sal, Elías, sal de esta cueva. Y cuando Elías estaba fuera de esa cueva, dice la palabra del Señor, versículo 11: ponte enfrente del monte, delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento se rompía en los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, una voz suave y delicada. Y al oírla, Elías cubrió su rostro y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí? Noten ustedes la experiencia que tuvo Elías. Dice la palabra que primero un viento fuerte, un terremoto, el fuego se manifestó, pero ahí no estaba. Dios estaba detrás de una voz suave y delicada que le dijo a Elías: hey, Elías, ¿qué haces aquí? Esa es la voz suave y delicada de nuestro Dios, que a pesar del ruido mundanal, que a pesar de los desafíos, que a pesar de los gigantes que aparecen y que parecen grandes y que parecen que no los podemos derrotar, de las situaciones de la vida, ese susurro de Dios nos habla y nos dice: ¿qué hacen aquí? Hijo mío, tengo planes perfectos para tu vida.
Es en el momento de mayor necesidad del ser humano, cuando tenemos que estar listos para escuchar la voz de Dios. Dios susurra en nuestras vidas. Mateo el capítulo 14. Después de que Jesús le habló a multitudes, le dijo a sus discípulos: tomen esta barca, crucen al otro lado, allá nos vemos. Dice la palabra que Jesús se fue a orar. Y cuando estaban allá los discípulos, allá en medio de la mar, dice la palabra que en ese momento se manifestó una tormenta. Y en medio de la tormenta, cuando estaban ahí los discípulos, dicen que a lo lejos, ¿se imaginan ustedes? Quizás ahí en medio del viento, en medio de la neblina, en medio del agua, comienzan a ver una imagen a lo lejos. Y algunos comienzan a gritar: es un fantasma. Sus discípulos, los amigos de Jesús con los que tanto había caminado, a los que le había enseñado y modelado durante tanto tiempo, estaban llenos de temor. Un fantasma viene caminando. Y entonces Jesús les dijo: no teman, soy yo. Allí había un hombre, un experto marinero, un hombre experto que sabía y conocía realmente aquellas aguas, que había experimentado una y otra vez muchas tormentas. Le dijo: Señor, si eres tú, haga que yo camine sobre el agua. Y dice la palabra del Señor en Mateo el capítulo 14 en adelante, dice que Jesús le dijo: ven. En ese momento aquel hombre llamado Pedro, dice la palabra que comenzó a caminar sobre las aguas. Qué maravilloso milagro. Un milagro que desafía la física. ¿Se imaginan ustedes del poder decir: aquel hombre voló? Es un desafío a la física. Nadie lo puede hacer. Que puede decir: aquel hombre caminó sobre las aguas. Es un desafío, es algo imposible de hacer. Y Pedro lo estaba haciendo. Pedro estaba caminando. Pero dice la palabra que en algún momento Pedro comenzó a sentir, a ver la tormenta y se llenó de miedo. Y fue en ese momento también que el gran Pedro comenzó a tener aquella sensación de que se está hundiendo. Pero cuando se está hundiendo, nuevamente miró a Jesús y le dijo: Maestro, sálvame que perezco. Dice la palabra que Jesús lo tomó y los dos nuevamente volvieron a aquel barco. La tormenta finalizó. Qué gran experiencia de aquel hombre. Podríamos decir: que Pedro no tuvo fe. Es que Pedro vaciló, pero fue el único que creyó. Fue el único que dio el paso. Y en medio de su necesidad, en medio de aquella condición, en medio de su miedo, en medio de su duda, clamó: Señor, sálvame. Allí en medio de su situación particular, Elías escuchó la voz de Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso el poder de Dios. Un joven que constantemente se quejaba de su situación, que constantemente sentía que la vida le pasaba por encima y que todo lo que hacía le salía mal, se fue para su padre y le dijo: Padre, ya no aguanto más. Yo no sé, no entiendo por qué los problemas de la vida siempre parecieran que es conmigo que se ensañan. Todo me sale mal. Mis relaciones con mis amigos no funcionan. Mis relaciones con mi mamá, con mis hermanos no funcionan. Yo necesito que usted me ayude, papi. Así que el papá le dijo: hijo mío, yo hoy te voy a enseñar, te voy a mostrar una lección. Le dice: pero antes, tráigame una cuchara. Aquel joven se fue, cogió una cuchara de la cocina de la casa, la tomó y el padre le dijo: mantenga la cuchara en esta posición, extiende sus brazos
y mantenga la cuchara en esa posición. El joven hizo caso a lo que su padre le estaba diciendo. El padre comenzó a hablarle al joven acerca de los problemas de la vida, acerca que hay situaciones que siempre nos van a amenazar. Aquel joven ya posiblemente comenzaba a sentir el cansancio de su brazo cuando el padre le dijo: suelta la cuchara. El joven abrió sus manos y la cuchara cayó. El padre le preguntó: hijo, ¿por qué la cuchara cayó? ¿Quién era el que sostenía la cuchara? ¿Por qué tanto tiempo tuviste la cuchara extendida sobre tu mano? ¿Saben que hoy es el tiempo posiblemente de soltar de nuestra mano la cuchara que a usted quizás le está generando tanto dolor, tanta incertidumbre? Hoy quizás si usted toma la actitud de decir: Señor, hoy suelto por obediencia. Hoy suelto porque yo comprendo, Señor, que estoy cargando innecesariamente, que estoy llevando innecesariamente esta carga que yo mismo me he impuesto, Señor. Hoy, Señor, yo suelto porque creo que tú tienes algo para mí, Dios. Hoy comprendo, Dios, que tú quieres darme una vida nueva. A pesar de las circunstancias de la vida, Dios está con nosotros. Y yo quiero pedirle en esta hora que usted se ponga de pie. Y quiero finalizar en esta hora con un texto. Hay un texto que se encuentra en el libro de la educación, en la página 641, que nos llena de optimismo. Dice el texto: no tenemos nada de qué temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No tenemos que temer del futuro. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Él peleará por nosotros. Vamos a orar. Eterno y buen Padre, te agradecemos en esta hora, oh Dios, porque tú nos hablas, Dios. Señor, te agradecemos porque en tu palabra has dejado, Señor, historia para que nosotros, Señor, no la volvamos a repetir. Nos enseñas a través de los personajes, de las historias, Señor, que nos animan, que nos fortalecen, que nos llevan de fe y esperanza, oh Dios. Permite, Señor, que en medio de nuestra necesidad, que en medio del temor, que en medio de la duda, que en medio de las situaciones adversas de la vida podamos reconocer que tu presencia está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor, de nuestro desánimo. Toma control de nuestras vidas, Dios. Tú conoces, oh Señor, lo que nos está perturbando. Tú conoces las ideas, Señor, que constantemente, Señor, aparecen, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras cogniciones. Te pedimos, oh Señor, que tú puedas darnos la valentía para poder entender de que tú estás peleando por nosotros y de que tú nos darás la victoria, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas. Gracias, Dios, porque tú no nos abandonas, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, al salir de este lugar, que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Que tu dirección, Señor, siempre, Señor, ilumine nuestro camino. Amén. Y que la presencia de tu Santo Espíritu siempre esté en nuestros corazones. Amén. Lo pedimos, Dios, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Que Dios te bendiga.